encontramos en una fábrica de nuestra ciudad, Rosario, llamada Fanaesa, en la cual trabajaron cientos de ciudadanos. Lo que hacían en esta fábrica eran baterías y ahora está bastante abandonada porque ya hace mucho no se trabaja, ¿verdad? Y como vemos, estaba bastante vandalizada también. Nos pareció interesante grabar acá porque de eso es de lo que vamos a hablar, o sea, del trabajo. ¿Y qué es el trabajo? San Agustín decía que él sabía lo que era el trabajo, pero no sabía cómo explicarlo. Por otro lado, Yves Simon decía que el trabajo tiene muchos significados. No sé, él lo distingue como algo como el trabajo intelectual y el trabajo manual. Siendo el trabajo manual el que tiene que ver con la naturaleza o modificar algo. ¿Y podrías darme un ejemplo de trabajo manual? Y sería, por ejemplo, una persona que tala un árbol para crear una mesa. Y en cuanto al trabajo intelectual, Yves Simon decía que se le puede llamar trabajo siempre y cuando sea honesto y socialmente productivo. ¿Y el trabajo es solo una actividad del hombre? Para Marx sí, él dice que lo que diferencia el trabajo humano del animal es la capacidad de pensar antes de actuar. Según Friedman, un trabajo para ser considerado como tal debe tener un grado de obligación. Hannah Arendt hace una distinción entre el trabajo y la labor, vinculando la labor con algo más negativo, con la desgracia, la pena, y al trabajo con algo más positivo. En cuanto a esa misma autora, ella dice que la labor es para el mero consumo, mientras que el trabajo es algo duradero en el tiempo. Y al igual que Arendt, Alain Supiot relaciona el trabajo con algo positivo y lo vincula con lo que es el trabajo de parto, que tiene algo de dolor, pero a su vez una creación. ¿Y en la antigüedad, qué se pensaba del trabajo? En cuanto a los griegos, ellos veían el trabajo como algo despreciado, ya que eso le quitaba la libertad a los individuos y esa libertad era necesaria para formar parte de la polis. Por otra parte, diferenciado a los griegos, los caldeos toman el trabajo como una contribución al orden económico, pero también al espiritual. Ellos, además, no tomaban al trabajo como una necesidad solo, sino también como una satisfacción en lo espiritual. ¿Sabías que hay una gran diferencia entre la cultura de los griegos y los caldeos? Probablemente esto sea porque, por el grado de desarrollo que hay entre las culturas. Claro, en el caso de los griegos, por ejemplo, primaba la división de trabajos. Habían algunos de ellos que se dedicaban al ocio, mientras que a otros no les quedaba otra que trabajar. Bueno, en el caso de los caldeos era muy baja la división de trabajo. Casi todos tenían que trabajar, todos tenían que trabajar. Después, también entre los griegos y los caldeos, encontramos el pensamiento de los hebreos que para ellos el trabajo era un mal necesario. Para Oppenheim, el trabajo era tomado como una función solo productiva, es decir, que era reservado para los esclavos, que estos eran tomados como una fuerza de trabajo. Mientras que Sócrates habla del principio de autarquía, o sea, la capacidad de autogobierno. Y así podríamos nombrar una cantidad de autores más que tratan el tema del trabajo desde distintos puntos. En el día a día utilizamos el término de trabajo para definir al esfuerzo que hacemos para sustentarnos a nosotros y a nuestras familias. Pero, ¿te has puesto a pensar en el origen y evolución del trabajo? La verdad es que no, pero me encantaría saberlo. El trabajo apareció hace más de 2 millones de años con la aparición de las primeras herramientas de los Homo habilis para mejorar algunas tareas y facilitarlas. Después el Homo erectus fue quien fue mejorando esas herramientas. Y luego el Homo sapiens y los Neanderthals empezaron a utilizar pequeñas lascas de piedras y con eso fueron apareciendo distintos oficios, como por ejemplo el picapedrero, el cuchillero y otros más. Sí, y además después esas herramientas fueron evolucionando cada vez más, apareciendo el arco y la flecha después,
Y así surgió, por ejemplo, el oficio de arquero. También con el dominio del fuego, el Homo sapiens empezó a cocinar la carne, apareciendo también otro oficio que es el de cocinero. Y bueno, el tema de cocinar la carne generó que nuestras mandíbulas dejen de estar tan marcadas y se nos acortaron los intestinos. Y en cuanto al fuego, el fuego nos genera calor, nos genera luz y protección. Estamos hablando del fuego, me gustaría acotar también que alrededor de este y con la interacción que conlleva, me gustaría también decir que surge, por ejemplo, el oficio de contador de cuentos o de músico. Como para irle dando un cierre a esto, el tema que nosotros hablamos en todo el video sería la evolución del trabajo, que abarcaría la evolución del trabajo en sí, de la acción, del ser humano y de las herramientas. Todo esto fue evolucionando en conjunto.